Hola a todos, hoy Huyen está realmente emocionada, porque la historia que está a punto de compartir no solo tocará tu corazón, sino que también te llevará a un viaje lleno de sorpresas. Es la historia de The Huyen y la pequeña Maya, tres personas que aunque parecen tan diferentes, se encuentran en un viaje inesperado juntos. Un viaje que no solo está lleno de risas y felicidad, sino también de momentos de profunda emoción. Y tal vez algunos desafíos que nos esperan en el camino. En este episodio seremos testigos de cómo huyen y deconstruyen un hogar, un lugar donde cada risa es invaluable y cada momento deja una huella imborrable. Pero, ¿será este camino solo de color de rosa o habrá sorpresas ocultas detrás de esas sonrisas? No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte nada. Te deseamos momentos llenos de calidez mientras nos acompañas. Y no apartes la vista porque lo que está por venir hará que quieras quedarte hasta el último segundo. Una nueva mañana comienza con los primeros rayos de sol filtrándose suavemente entre las hojas, iluminando el pequeño patio frente a la casa. El ambiente es tan tranquilo que se puede escuchar claramente el susurro del viento acariciando las ramas de los árboles. Huyen está de pie en el porche, mirando alrededor lentamente como si quisiera guardar cada momento en su memoria. En el jardín, el perro Bibi corre alegremente persiguiendo su propia sombra y de vez en cuando levanta la cabeza para mirar a su dueño con una mirada traviesa. A su lado, los altos y rectos tallos de bambú están ordenados con cuidado de como si estuvieran listos para un trabajo importante que está por comenzar. Huyen sonríe suavemente y sus ojos brillan con expectación. Estos bambús son enormes, pero no podremos terminarlos de inmediato. De la mira con una mirada suave que parece abrazarla. Toma sus pequeñas manos con ternura, apretándolas ligeramente como si quisiera transmitirle toda su fuerza. No importa. Lo haremos juntos. En ese instante, bajo el cálido sol de la mañana, ambos sienten que están tejiendo su futuro poco a poco, con bambú con luz y con el amor y la confianza que se tienen mutuamente. Caminaba en silencio su paso constante sobre el estrecho camino que lo llevaba hacia el pueblo. Aunque lo recorría a menudo, cada vez sentía como si estuviera entrando en una historia nueva. Su sombra se alargaba sobre el suelo húmedo, marcando su paso bajo la suave luz dorada del amanecer. El sonido de sus pasos se fundía con el susurro del viento que acariciaba las ramas de los árboles, llevando consigo el aroma a tierra mojada y a tiempo pasado. Hoy sería un día largo, sin duda lleno de desafíos. Pero de lo sabía bien y a pesar de ello seguía avanzando con la mirada fija hacia el horizonte. El trabajo no solo era una forma de ganarse la vida, sino también una manera de cumplir las promesas que se había hecho a sí mismo y a aquellos que amaba. Al final del camino apareció el taller de reparación de autos, una estructura antigua marcada por el paso de los años, el techo de chapa ahora opaco por el tiempo, y las paredes de madera despojadas de su pintura original dejaban entrever el metal oxidado. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a aceite y metal, un aroma que muchos encontrarían desagradable, pero que para Dee era tan familiar como el humo de la cocina de su casa. Respiró profundamente llenándose de fuerzas y empujó suavemente la pesada puerta de hierro. Dentro la luz tenue se filtraba por las rendijas del techo creando rayos de polvo flotando en el aire. Dee no perdió tiempo. Rápidamente se puso su viejo mono de trabajo ya desgastado por el uso, se colocó el casco y las gafas y tomó el soplete de soldar. Con un chisporroteo el metal comenzó a arder, y las chispas blancas y azules salieron disparadas como pequeños fuegos artificiales. El sonido del gas quemándose y el aroma del metal fundido llenaban el espacio, mientras el calor que emanaba le tocaba la cara y le hacía sudar. Pero Dee no prestaba atención a esas molestias. Su mirada permanecía fija en cada soldadura, en cada movimiento preciso y decidido.
No trabajaba solo con fuerza física, sino con una atención meticulosa y una paciencia infinita. Cada soldadura no era solo una unión de metales, sino un vínculo de esperanza, uniendo fragmentos de vida que a veces parecían estar separados. Mientras fuera, el sol seguía ascendiendo bañando el taller con su luz dorada, mientras dentro entre las chispas y el resplandor del soplete, De continuaba con su labor constante y silenciosa, creando grandes logros a partir de los pequeños detalles. En la pequeña casa de Huyen, cada día es una nueva prueba llena de desafíos, pero también de momentos que nunca podrá olvidar. El jardín frente a su casa, donde sus manos trabajadoras han dejado el sudor de tantos días, ahora es un rincón lleno de vida. Las hileras de plantas ordenadas y verdes como sonrisas de esperanza son un testimonio de su perseverancia. Huyen observa y su corazón se llena de una alegría sencilla pero profundamente significativa. Con delicadeza toma cada cubo de agua dando pasos suaves entre las plantas, regando cada brote con cuidado. Cada gota que cae sobre la tierra no solo nutre a las plantas, sino también su alma. Sus manos duras y agrietadas por tanto esfuerzo, aún tienen una suavidad especial cuando cuidan cada pequeño ser que crece en su jardín. Se pregunta a sí misma, ¿será que al cuidar estas plantas, también está alimentando sus propios sueños, su propia esperanza? Pausa por un momento, suspira suavemente y levanta la mirada hacia los árboles que la rodean verdes y vibrantes. Siente en su pecho el peso de la mujer que busca hacer todo perfecto, aunque sabe que nunca será suficiente. Pero Huyen no se arrepiente porque cada paso que da la acerca más a ese hogar lleno de amor y felicidad que tanto desea. Al terminar con el jardín, Huyen regresa a su pequeño hogar. Las cañas de bambú que él mismo había cortado, ahora están siendo fijadas con fuerza un golpe de martillo tras otro. Cada golpe es un acto de paciencia de amor por este hogar que está creando. Huyen piensa en los días pasados, en las dificultades que ha enfrentado y superado. La vida nunca fue fácil, pero cada martillazo es una afirmación, ella nunca se rendirá. El espacio de la cocina empieza a tomar forma. Las paredes de bambú, aunque sencillas, son sólidas como los obstáculos que ha dejado atrás en su vida. El humo blanco se eleva del fuego danzando en el aire como los pensamientos que rondan su mente. Sus ojos se llenan de lágrimas por el humo, pero no se detiene. Sabe que cada sacrificio de hoy será la base de una tranquilidad futura. El sonido de la sierra resuena suavemente, el martillo golpeando el bambú con la misma determinación que su propia fortaleza. Cada golpe no solo fija las cañas, sino también su fe en el futuro. Huyen continúa trabajando cada vez con más pasión, cada vez más cerca de lo que sabe que será su hogar. Cada carretilla de tierra que lleva dentro de la casa, cada acción la hace sentir que su corazón late con más fuerza. Aunque afuera el sol arde con fuerza dentro de ella, la llama de la esperanza sigue viva y brillante. Cada movimiento, cada respiro está lleno de la profunda convicción de que las dificultades desaparecerán, porque Huyen sabe que mientras no se rinda, mientras se mantenga paciente y cuide cada detalle, este hogar se convertirá en un lugar lleno de risas y felicidad. Mientras regresaba a casa, De hizo una parada en la pequeña escuela. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, pero aún mantenía su calor, envolviendo el paisaje con una calidez suave. De vio a Maya de pie frente a la puerta de la escuela, con su mochila en mano y los ojos redondos como dos pequeñas perlas brillando. La niña obediente corrió hacia él y le regaló una sonrisa tan radiante como una flor, llenando su corazón de una calidez profunda. Esa sensación, una que a pesar de las dificultades de la vida, le recordaba la felicidad profunda que siente al ver a Maya, al ver a su familia. Al llegar a casa, De tomó la mano de Maya y la condujo al jardín. Lo primero que vieron fue a Huyen concentrada en sus tareas domésticas, moviendo las manos con destreza mientras hacía sus quehaceres. Maya, al verla, corrió rápidamente hacia ella y la saludó con una suave voz. «Hola, mamá». Huyen levantó la vista y sus ojos brillaron con alegría y amor al ver a su hija.
Luego su mirada se cruzó con la de compartiendo un instante de afecto profundo, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. ¿Has sido buena en la escuela hoy, Maya?, preguntó Huyen con una voz suave llena de cariño. Se acercó a su hija acariciando su cabeza como un gesto de protección y ternura. Se sentó cerca junto a Maya. Los tres se quedaron allí en el jardín, una imagen de paz que no requería palabras para entenderse. Era un retrato perfecto de una familia unida. Huyen regresó a la pequeña cocina donde el fuego titilaba suavemente, iluminando su rostro con una cálida luz. El humo se elevaba creando un ambiente de calidez y tranquilidad. Se sentó al lado de Maya tomando su mano con suavidad y guiándola a través de los números y las letras paciente y atento. 1, 2, 3. Maya repetía con claridad, sus ojos fijos en el libro, buscando la aprobación de D y de su madre. Cada vez que decía una palabra, levantaba la mirada esperando su sonrisa de reconocimiento. En ese momento la familia compartió una alegría sencilla pero llena de felicidad. Esa escena parecía una pintura en movimiento donde el amor no necesitaba ser dicho en palabras. Bastaba con gestos sencillos, con miradas cargadas de afecto, para construir un hogar lleno de felicidad. Y aunque el mundo fuera complicado y estuviera lleno de desafíos en esa pequeña casa, siempre se tendrían unos a otros, un refugio seguro, el lugar más tranquilo de todos.